a su nombre. Gloria sea al Señor, agradecida primeramente con Dios por la oportunidad que me da de llevarles hoy la palabra del Señor y agradecida con los pastores por el privilegio, a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, que Dios les bendiga y ahora sí, vamos a empezar. Quiero que me acompañen al libro de Efesios 6. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. Y vamos a leer la palabra desde el versículo 10 en adelante. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vamos a brincar al 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana presentamos, Señor, esta palabra, Señor, sabiendo, Señor, que fuiste tú el que me revelaste, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este culto, toma el control de este mensaje. En esta mañana yo me quito, Señor, y te doy a ti todo honor y toda gloria. Pon palabras en mi boca, Señor. Llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, Señor, y que mientras que esta palabra, el enfermo sea sanado, el cautivo sea liberado y tu pueblo reciba el poder tuyo, Señor. Te damos a ti todo honor y toda gloria, Señor, porque tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios. No se calle, hermano, que estar aquí da nervios. Gloria sea al Señor. Yo el día de ayer me vine en la mañana, junto con, aquí está la hermana Vilma y la hermana María, y yo me vine para acá para estudiar y para orar, y el Señor me decía que tenemos que ceñir nuestras armaduras. Y yo, buscando el significado de qué significa ceñir, dice que significa ajustar aquella armadura. Porque a veces nuestra armadura está un poco grande. A veces nuestra armadura está un poco pequeña y entonces hay que ajustarla. Y ceñirse en aquella armadura, yo lo puedo ver como que hay que fortalecerse en Dios. Hay que estar firmes en el Señor y hay que mantenernos con fe. Amén. Y leyendo y buscando, encontré a un hombre que dice la Biblia que no había hombre como él. Era un hombre perfecto, recto ante los ojos de Dios. Y este hombre era Job. Job dice la Biblia que era un hombre recto, que hacía las cosas conforme al corazón de Dios, que él no se desviaba. Pero dice el Señor, dice la palabra en Job 1, que de pronto llegaron los ángeles delante de Dios y entre esos llegó Satanás. Y el Señor le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra. Y algo que me parece importante es que así como nosotros no podemos descansar, el enemigo no descansa para hacerle a usted la guerra. El enemigo no se queda callado, el enemigo no descansa un día. Y dice que él le dijo, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Que no hay uno como él.
recto, íntegro, intachable, que hace lo recto y lo justo delante de mí. Y el diablo le dice, sí, yo lo vi, pero quítele todo, déjelo sin nada. A ver si no va a maldecir su nombre. Déjelo sin nada. Ahorita porque tiene prosperidad, ahorita porque tiene riquezas, pero quítele todo. Y verá como ya a él se le acaba la alabanza. Se acaba el hombre recto, el hombre intachable. Pero vea que es tan importante que el Señor sabía quién era Job. El Señor sabía quién era Job. Ya el Señor conocía a Job. Él es el que conoce su futuro y mi futuro. Y él sabía quién era Job. Gloria sea el Señor. Y algo que me parece importante también recalcar es que el Señor conoce su futuro y conoce mi futuro. Entonces el Señor le dice, bueno, pero algo no le puede quitar. No le puede tocar la vida. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es muy importante porque a veces sentimos pruebas y luchas, pero el Señor siempre está con usted y está conmigo. El Señor no nos ha abandonado. Así como el Señor no permitió que tocara su vida, el Señor es el que guarda su vida. Y Job, el diablo, logra quitarle todo a Job. De un día para otro, pastor, ese hombre que tenía riquezas, ese hombre que tenía familia, lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió sus animales y se quedó sin nada. Pero en aquel momento, todavía Job se mantenía firme. En aquel momento Job sabía que su dependencia no estaba en aquello que estaba pasando, sino estaba en el Señor. Mi dependencia y su dependencia debe de estar en el cielo. Mis ojos deben de estar en el cielo. No en la tempestad que está pasando. Job se queda sin nada. Job lo pierde todo. Y en aquel momento aparecen sus amigos. Y Esteban, los amigos llegaron a reconfortarlo. Los amigos lo llegan a decir, ay Job, usted seguramente pecó. ¿Qué error hizo usted? ¿Cuál fue el pecado? Para que el Señor le quitara todo, muchacho. Y vea cómo está. Arrepiéntase porque usted se va a morir. Y yo venía, pastor, al tiempo de ahora. ¿Cuántos estamos pasando una prueba? ¿Y cuántas veces usted, en lugar de escuchar una palabra que lo aliente, escucha y le dicen, no, Josa, ya usted ahí no se va a levantar? No, ¿para qué usted va a hacer eso? Y a veces usted no los encuentra afuera. ¿Dónde los encuentra? Los amigos de Job no estaban afuera. Estaban ahí a la par de Job. Dice que estuvieron llorando y después de llorar le dijeron, ay, usted pecó. Usted hizo las cosas muy mal. Pero aún así, Job seguía firme. Job se mantenía firme. Su fe estaba fortalecida. Y todavía no le basta con los amigos, sino que aparece la esposa. Y la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras le está diciendo, ríndase, abandone eso. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Pero es el Señor el que lo fortalece, es el Señor el que lo tiene de su mano. Gloria sea el Señor. Por eso es que yo les hablo de la armadura, porque la armadura es lo que nos va a preparar. Cuando nosotros tenemos la armadura puesta, eso significa aquí que estamos preparados
momento de soledad, en el momento en el que usted está pasando más pruebas, esta pregunta va a llegar a su vida. Aquella duda de por qué estoy haciendo esto va a llegar. Pero yo tengo que tener clara mi visión. Mi mirada tiene que estar en el Señor. Yo tengo que tener esa armadura bien puesta. Por eso es que muchas veces vemos a alguien que se está levantando. Y de repente ya cayó. Ya se acabó. Se apagó. ¿Y sabe por qué se apagó? Porque el diablo sabe cuando usted es una persona potencial. Cuando usted tiene un potencial, el enemigo sabe cuando usted realmente es una amenaza para él y cuando no. Cuando usted es una amenaza para él, se va a levantar el que se tenga que levantar para poder botarlo. Pero preocúpese cuando el diablo a usted no se le levante. Porque cuando el diablo no se levanta, significa que usted no es amenaza. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa armadura bien clara. Porque cuando el Señor está levantándolas a ustedes dos, se va a levantar quien se tenga que levantar. Pero es necesario que tengamos la armadura, Oscar. Es necesario que esa armadura esté ajustada. Que esa armadura esté así, que usted ni puede respirar. Porque eso va a usted a decirle que usted está preparado para lo que sea, que usted está preparado para lo que venga, que usted está preparado para poder recibir aquel ataque. Porque déjeme decirle que los ataques siempre van a venir. El ataque siempre va a llegar. Porque el diablo no va a querer que usted se levante. El enemigo no va a querer, hermano Fernando, que usted se levante. El enemigo va a querer que uno siempre esté en una misma cueva de oscuridad. Pero cuando usted decide levantarse, es ahí cuando usted tiene que tomar esa armadura y ponérsela y ceñirse para poderle hacer frente a lo que el enemigo tiene contra usted. Es por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfesos: su lucha, mi lucha, no es contra sangre, no es contra el hermano, no es contra la otra hermana. No, su lucha no es contra sangre ni carne, su lucha es contra potestades, contra príncipes de maldad. Pero Sandra, ¿sabe cuándo yo sé eso? Cuando tengo mi armadura bien puesta. Cuando tengo mi armadura bien puesta, sé que si se me levanta la hermana, no es la hermana que se me levanta, es el enemigo que quiere destruirme. Una de las cosas, entre todo lo que más me impacta de Job, es que Job dice: si el Señor dio, el Señor quitó. Y yo me quedé pensando y yo decía, no mío, usted sabe, yo sé que el Señor fue el que lo dio, que nos da las bendiciones, pero usted también se tiene que sacrificar, usted tiene que luchar por aquello. Y usted sabe qué es tener usted y de repente quedarse sin nada y decir: el Señor dio, el Señor quitó. Él estaba claro que su vida dependía de Dios. Él estaba claro de la soberanía de Dios en su vida. Nosotros debemos de estar claros de la soberanía y que nuestra dependencia es de Dios. Pero a veces llega la enfermedad a tocar nuestra puerta. Llega la escasez a tocar nuestra puerta. Llega la depresión a tocar nuestra puerta. Y nos encerramos. Y no, ya mejor no voy más a la iglesia. Porque yo cuando estaba más metida en la iglesia fue que me pasó esto. Cuando más estaba buscando al Señor, vea lo que me pasó. En lugar de que la cosa fuera mejorando, empeoró.
Déjeme decirle que eso va a pasar, hermano, porque hay alguien que no quiere que usted se levante. Hay alguien que quiere que usted esté en esa cueva. Por eso es que mi armadura, yo la tengo que tener bien puesta. Yo tengo que tener bien puesta mi armadura para saber que si el vecino se levantó, no es el vecino que se levantó en contra mí a pelear. Es el enemigo que quiere tenerme en esa cueva. Porque cuando usted más se busca al Señor, cuando usted y yo más hacemos las cosas para el Señor, para agradarle al Señor, es cuando el enemigo más se va a levantar en contra suya. Pero es ahí donde usted tiene que tener claro quién lo llamó, quién es su mirada, quién lo escogió. Por eso es que su fortaleza y mi fortaleza no puede depender de la persona que yo tengo a la par. Mi fortaleza no puede depender en el grupo en el que estoy. De que si me siento mal, el grupo va a orar. Claro, vamos a orar todos juntos, porque aquí todos somos una familia. Pero usted tiene que tener claro que su fortaleza tiene que venir del Señor. Que su fortaleza tiene que venir del Señor. Que el que da las fuerzas es el Señor. Algo que también yo leyendo me acuerdo es que los amigos de Job le dijeron: pero usted que le levantaba las manos al caído, usted que oraba, usted, ¿y cuántas veces usted llega, se siente desanimado y le llegan a decir: pero usted ¿por qué se siente desanimado? Si usted era el que oraba por la gente, si era usted el que estaba animando. ¿Y cuántas veces pensamos que solo nosotros podemos estar desanimados? Tenemos el concepto de que siempre oren por mí. Siempre hagan las cosas por mí. Porque los amigos de Job, eso es lo que le estaban diciendo. Usted era el que levantaba las manos. Usted no debería de necesitar que le levantemos las manos. Porque cuando nosotros tenemos una madurez espiritual, nosotros podemos ir a levantar las manos al que no las tiene y saber que eso es algo que nos puede pasar a todos. Cualquiera, Esteban, está expuesto a que usted se sienta débil. Pero a veces tenemos el concepto de los que están aquí al frente, siempre tienen que estar fuertes. Que el líder, que la líder Jenny no le puede pasar nada, porque ella tiene que estar fuerte siempre. Pero hermanos, somos seres humanos. Y a veces nosotros también necesitamos que ustedes lleguen donde nosotros a darnos una palabra. Pero ¿sabe cuándo va a pasar eso? Cuando usted decida ponerse y ceñirse esa armadura. Cuando nosotros ceñimos aquella armadura, eso va a hacer que nosotros podamos levantarnos. Aquella lucha, aquello que ha estado ahí pasando, cuando yo tengo mi armadura puesta, usted sabe quién la llamó. Y vamos a saber, como les dije, que eso no es carne ni sangre el que se levanta contra usted, sino es el enemigo para que usted siga en esa cueva, para que usted siga en esa cueva de oscuridad. Pablo le decía esto a la iglesia de Éfesos estando en la cárcel. Pablo le dice a la iglesia de Éfesos que se pongan su armadura, porque la lucha no es contra carne ni sangre, él estando en una cárcel. Porque Pablo sabía que el que lo había metido en esa cárcel no era cualquier ser humano, era el enemigo para poderlo callar. En la cueva usted no va a entrar solo. En la cueva siempre va a haber algo que lo mete a esa cueva. Y a esa cueva puede llegar, en eso que le mete a esa cueva puede ser el desánimo.
Puede ser que usted diga, es que Señor, yo hago las cosas bien, pero no veo que está sobrando en mi vida. Y eso a veces hace que usted se meta en esa cueva de oscuridad. La enfermedad nos lleva a una cueva de oscuridad. Job podía sentirse solo porque él estaba viviendo un mal momento. Job lo pierde todo. Se quedó sin nada y todavía su salud. El diablo no solo le va a tocar a usted los bienes, a veces también le va a tocar su salud, porque a Job le tocó también su salud y dice que le dio como una sarna. Y ellos usan otra palabra, pero con lo que Job se rascaba era un pedazo de vasija. Era un pedazo que quiebra la vasija. Tieso. Y él se rascaba con eso. Para poder callar o apagar un poco su dolor. Usted se imagina, hermano, tener que usted rascarse con una vasija. Porque no hay nada que le apague ese ardor, esa picazón. Eso le estaba pasando a Job en ese momento. Y en ese momento es cuando Job pregunta, ¿por qué estoy aquí? A veces preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué seguimos aquí? Si esta carga ya es muy grande, si ya he luchado con esto durante mucho tiempo, déjeme decirle que el Señor es el que tiene el control. Y así como un día llegó y levantó a Job de ese estado, Él lo puede hacer con usted. El estado de Job nos representa a veces nosotros, porque a veces nuestras fuerzas se nos acaban. A veces aquellos queremos rendirnos porque ya sentimos que eso pesa mucho. Ya la prueba pesa. Ya aquella enfermedad me pesa. La he cargado por muchos años, eso pesa. Y a veces queremos rendirnos. Y a veces queremos abandonar aquella fe, aquello que el Señor, la palabra que una vez el Señor dijo. Pero yo estoy aquí para decirles que no abandonen su fe. Aquello que el Señor dijo que lo iba a hacer con usted, lo hará. En el tiempo el Señor lo hará. El apóstol Pablo nos habla y nos incita a que hay que seguir. Hay que seguir. Aunque la carga sea dura, hay que seguir. Aunque la carga esté muy pesada, hay que seguir. Porque su recompensa y mi recompensa no vienen del hombre, vienen del cielo. Y usted que nos visita hoy, usted no vino a este lugar de casualidad. Usted vino a este lugar porque el Señor lo tenía predestinado. El Señor sabe su lucha. El Señor sabe qué es eso que usted carga. Aquella preocupación que usted carga. Aquel mal diagnóstico que le han dado. El Señor lo sabe, pero déjeme decirle que el Señor tiene el control. El Señor tiene el control. Y así como un día el Señor le devolvió multiplicado a Job todo lo que había perdido, el Señor hoy te puede devolver a ti todo lo que has sentido que has estado perdido. Aquello que has sentido que ya se perdió. Aquello que has sentido que ya no hay tiempo. Que ya no quiero luchar más. Aquello que usted dice, ¿para qué sigo adelante? ¿Para qué? Pues déjeme decirle que el Señor tiene el control. Y así como el Señor le devolvió a Job, Él hoy puede devolvérselo a usted. Aquello que ha sentido usted que carga.
Por mucho tiempo, aquella enfermedad que usted dice, ya me cansé. El Señor hoy puede hacer un milagro. El Señor hoy puede ser un milagro, porque el Rey de Reyes está en este lugar. Y porque yo he sido testiga personalmente y lo he visto, como el Señor ha levantado a hombres y mujeres que ya estaban en ese hueco de oscuridad. Aquella enfermedad los tenía consumidos, pero un día el Señor llegó al encuentro, pero ellos se tuvieron que ceñir con la armadura de la fe, ceñir con la armadura de la fortaleza, y hoy por hoy están en este lugar. Pero es importante y es necesario que nos ciñamos con la fe, nos ciñamos con aquella armadura, que pase lo que pase, yo me voy a mantener firme. Y que el milagro que yo voy a recibir no se va a quedar en un milagro, pastor, sino se va a quedar y va a servir para que yo dé fe de que Cristo salva, de que Cristo liberta. Y para que yo lleve las nuevas de salvación. Lo que el Señor ha hecho con ustedes. Ustedes hoy están aquí no por casualidad, no porque alguien nos invitó. No, usted está aquí porque el Señor le plació que usted estuviera aquí. Porque antes de que usted estuviera aquí, ya el Señor estaba aquí. Pero por eso, hermanos, es necesario que nos ciñamos con la fe. Que aquella armadura no quede grande. Que aquella armadura no quede pequeña. Porque eso, hermana Isabel, es lo que la va a levantar a usted en el momento de prueba. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Que cuando venga la prueba, que cuando venga la enfermedad, usted y yo estemos claros. Y podamos estar firmes. Sabiendo que su dependencia y mi dependencia no vienen del hombre. Job sabía que su dependencia no venía de lo que estaba pasando. No venía del momento de soledad que estaba pasando, sino que su dependencia venía del Señor. Por eso es que él dice, Dios dio y Dios quitó. Porque él sabía quién lo había llamado. Él sabía quién lo había escogido. Nosotros tenemos que saber, Pastor Joan, quién nos llamó, quién nos escogió y para qué nos llamó. Por eso es necesario que usted y yo hoy, si aquella armadura ha estado floja, si aquella armadura ya está en la mitad. ¿Qué quiere decir en la mitad? Que ya tiene una parte suelta y la otra está amarrada. Está a medias. Aquel ceñir podemos usarlo como un cinturón. Y ya ese cinturón está de un lado flojo. Del otro está un poquito tallado, pero el otro lado está flojo. Por eso es que hoy nosotros tenemos que ceñir nuestra armadura. Ceñir aquella armadura para poder resistir a las acechanzas del enemigo, para poder resistir el día malo. Porque así como le llegó el día malo a Job, a todos nos puede llegar el día malo. Pero ¿cómo tengo que estar yo? Firmes, preparados para que lo que venga yo le pueda hacer frente, porque sabiendo que no son con mis fuerzas, es con las fuerzas del Señor, sabiendo que el que va delante de mí es el poderoso de Israel.
Cuando yo tengo mi armadura bien puesta, yo sé quién va delante de mí. Y venga lo que venga, no nos va a mover. Venga lo que venga, vamos a permanecer firmes en el Señor. Porque sabiendo y teniendo claro que usted y yo hemos sido llamados, fuimos escogidos. Usted y yo hemos sido llamados para cosas grandes. Hemos sido llamados para cosas grandes. Pero eso tiene que creérselo usted, no yo. Mi papá decía ahora que el Señor ha estado levantando, Tony, y que ha estado levantando jóvenes y que ha estado levantando una generación de relevo. Pero esa generación se ha estado levantando porque esa generación se ha puesto firme. Porque ha tenido firmeza, porque ha sabido quién lo llamó. ¿Quién lo escogió? Porque esa generación muchas veces hemos tenido que ponernos aquella armadura que pesa. El año pasado, el Señor le habla a mi papá de hacer un campamento juvenil con varias iglesias del país y con iglesias de exteriores de la misión y del país. Y nosotros, yo le voy a decir, por eso le digo que esta palabra a veces también me habla a mí, porque yo decía, esto me va a quedar grande, yo no voy a poder. Y yo nunca a los que trabajaron conmigo les dije que yo no podía, o se los dije. Pero yo sabía que yo no podía. O sea, a mí estaba clara que yo no podía, que eso era demasiado trabajo para mí. Y cuando el pastor de Guatemala me llama y me dice, vamos 40, yo dije, sí, ahora cuando llegue papi yo le voy a renunciar. Le voy a decir que son muchos, yo no puedo con tanta gente. Pero hermano, yo dije, no puedo renunciar, no los voy a dejar botados. Tenía que dejar botado un montón de gente. Y yo dije, no lo vamos a hacer. Y para la gloria del Señor lo hicimos. Llegaron aquí 40 jóvenes. Pagamos el campamento de 40 jóvenes y el Señor nos sorprendió, pero tuvimos que pararnos en la brecha, tuvimos que estar firmes en el Señor. Y les anuncio que hay invitación para Guatemala. Ahora nosotros vamos para Guatemala. Pero esas puertas solo las abre Dios. Pero eso, usted y yo tenemos que tener firmeza. Nuestra armadura tiene que estar bien. Porque si mi armadura no hubiera estado bien, yo sí le renuncio a mi papá. Pero mi fortaleza y mi fuerza supe que no venían del hombre, venían del Señor. Y eso nos ayudó para poder llevar un campamento de 100 personas. Pero eso no lo hice yo. No lo hicimos en las fuerzas de nosotros. Lo hicimos porque el grande iba delante de nosotros. Porque sabíamos que nuestra fortaleza era del Señor. Y el que nos daba las fuerzas y el que abrió las puertas de bendición fue el Señor. Pero tuvimos que pagar un precio. Tuvimos que tener una armadura puesta. Tuvimos que hacerle frente a muchas cosas. Pero eso no lo hicimos solos. Sabíamos que el Señor iba con nosotros. Que el Señor estaba con nosotros en cada paso que dábamos. Y en un momento, cuando usted ya ve la fecha cerca y el dinero no aparece, ¿verdad? Faltaba mucha plata. A veces, en ese momento, mi fe empezó a menguar. Y yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y empecé a hablar con los
con los muchachos que estaban conmigo el año pasado y les empecé a decir, pastor, ¿qué hacemos? ¿Sacamos un préstamo? ¿Qué hacemos? Porque nos falta mucha plata. Y ellos, gloria sea al Señor por la vida de ellos, todos empezaron a decir, no, Abby, yo tengo tanta plata ahorrada, vamos a ponerla, yo tengo lo otro ahorrado, vamos a ponerla. Pero cuando estaba ahí y cuando ya yo se los iba a aceptar y ya estábamos que sí, que me lo iban a mandar y todo, yo les dije, no, esperémonos. Porque algo llegó a mí y me dijo, no, esperémonos. Y yo dije, bueno, esperemos. Pasaron los días, me empezaron a presionar de que volviera a contar la plata. El tesorero me decía, hay que volver a contar la plata. Y yo empecé a contar otra vez la plata, pero con aquel miedo de que sabía que esa plata no iba a estar, ¿verdad? Y hermanos, eran como 200, eran que nos faltaban. ¿Cuánto era? Yo no me acuerdo, pero sé que era mucha plata. Cuando yo terminé de contar, no nos faltaban ni 5 colones. Yo no sé lo que hizo el Señor, pero el Señor multiplicó ese dinero y para la gloria y honra del Señor no tuvimos que sacar nada, pero fue porque nosotros le creímos al Señor y sabíamos que nuestra fuerza no venía de lo que nosotros podíamos hacer, que la bendición no venía de lo que nosotros podíamos hacer. Y Job lo tenía claro también. Sabía que lo que él tenía no venía de él, sino venía del Señor, porque había sido el Señor el que lo había bendecido. Por eso, hermanos, hay que tener claro quién nos llamó. Nuestra armadura tiene que estar ceñida. Y si usted ha sentido que su armadura no está ceñida, si usted ha sentido que esa armadura ya ha ido menguando, que su fe ha ido menguando, que sus fuerzas ya se han ido apagando, hoy es la mañana para que usted le diga al Señor, haz una obra en mi vida, renueva las fuerzas, Señor, levántame, Señor, así como un día, Señor, tú levantaste a Job, así levántame a mí. Pero eso solo puede pasar si usted y yo hoy nos determinamos y le decimos, Señor, esta es mi condición. Y hablamos con el Señor, porque el Señor sabe lo que nosotros pasamos, pero el Señor a veces necesita que usted y yo se lo digamos. Que le digamos, Señor, mis fuerzas se están acabando, mi armadura está floja, mi armadura se cayó ya. Pero es esta la mañana en la que el Señor puede hacer algo con usted. Es esta la mañana con la que el Señor puede tocar su vida. Así que le invito a los músicos si pueden pasar. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y usted que está en este lugar, si usted necesita venir al altar y decirle, Señor, necesito que renueves mi armadura, necesito que me renueves mi vida, necesito que hagas algo en mi vida. Esta es la mañana que tú puedes venir a Él. Si tú es la primera vez que has venido a este lugar, si es la primera vez que tú estás en este lugar, yo te invito a que vengas al altar. Te invito y quiero presentarte a un amigo. Él hace 23 años hizo un milagro en mi vida, pero hoy puede hacer el milagro en la tuya. Esta es la mañana, joven. Esta es la mañana, hermano, que nos visita. Si has sentido que tus fuerzas han menguado, si has sentido que tu fe se ha ido debilitando, esta es la mañana que el Señor preparó para ti. Yo hoy te hago una invitación a que vengas a hablar con el Señor. Ven a Él. Él te está esperando. Si aquello has sentido que lo has ido perdiendo poco a poco todo, si has sentido que has ido perdiendo el llamado que el Señor
te hizo en algún momento, esta es la mañana para que vengas a los pies de Cristo. Esta es la mañana para que vengas al altar y le digas: Señor, yo lo he ido perdiendo todo. Si tú has sentido que aquel llamado que el Señor te hizo en algún momento se ha ido apagando, si aquella llama por servirle a Él se ha ido apagando, esta es la mañana que tú puedes venir a Él. Así como Job un día lo perdió todo, así nosotros un día podemos perder aquel amor por servirle al Señor, aquel primer amor por hacer las cosas para el Señor. Pero hoy es la mañana en la que el Señor predestinó para ti. Gloria sea el Señor. Esta es la mañana que el Señor preparó para ti. Tú no has venido a este lugar por casualidad. Tú viniste a este lugar porque el Señor te escogió. El Señor te ha llamado y el Señor te ama. Y el Señor muchas veces sabe tu futuro, sabe lo que puede pasar. Pero esta es la mañana para que tú vengas a los pies de Cristo. Que tú vengas y le digas: Señor, mi armadura ha estado floja, pero yo te necesito en esta mañana. Yo necesito de ti, Señor. Ven, ábrete paso. Vemos. El Señor está en este lugar. Oh, gloria sea el Señor. Y tú que nos miras, a través de las redes sociales, yo quiero hoy que juntos, le invito a la iglesia a que se ponga sobre sus pies y juntos hagamos una oración y hagamos al Señor nuestro amigo. Gloria sea al Señor. Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que he pecado contra ti, en hechos, en pensamientos y en palabras. Por favor, perdóname. Límpiame. Lávame con tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me comprometo a servirte y a seguirte mientras viva. Señor, hoy renueva mi armadura. Ponme una armadura nueva. Aquella fe que ha menguado, renuévala, Señor. Renueva mis fuerzas, Señor. Que yo te pueda servir con todo mi ser, con todo mi corazón, Señor. Yo quiero hacer las cosas para ti. Oro por ustedes. Espíritu de Dios, ven sobre todos aquellos que nos están viendo, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor. Que ellos puedan encontrar la fortaleza en ese momento que han estado pasando, Señor. Que seas tú, Señor, el que intervenga a su vida, Señor. Obra a través de tu Espíritu a favor de ellos, Señor. Obra a favor de ellos, Señor. Que ellos puedan ver tu mano, Señor. Yo te lo pido hoy, Señor. Y te doy gracias porque sé que ya tú lo has hecho, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria. Voy caminando en victoria. Voy caminando en victoria. En victoria. De fe en fe. De fe en fe. Oh, sí. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Voy caminando en victoria. En victoria. Sé que Dios está conmigo. Yo no temeré lo que me pueda hacer el mal. En Él está firmada hoy mi fe y mi adoración. Yo sé quién es Él. Soy victorioso. Soy más que vencedor.